vamos a revisar ahora sí las disposiciones del CFDI de nómina. Entonces recuerden que nuestro punto de partida viene siendo prácticamente el artículo 29 letra A del Código Fiscal en la fracción novena, así como su antepenúltimo párrafo, y la guía de llenado, la regla miscelánea 2718, y la guía de llenado en el apéndice, en este caso particular el apéndice 5, y algunos otros que el SAT nos dio a conocer. La ley del impuesto sobre la renta establece la obligación de expedir un comprobante fiscal por los pagos que se hagan en términos del capítulo primero del título cuarto. Recuerden que la ley de renta está dividida internamente en varios títulos. El primer título se refiere a disposiciones generales aplicables a prácticamente todos los contribuyentes. El segundo título se refiere, el título segundo, nada más a las personas morales que conocemos como lucrativas, una SADCB, una SDRL, una cooperativa de producción, una comandita simple, comandita por acciones. El título tercero se refiere a las personas morales no lucrativas, como vienen siendo la asociación civil, etcétera, la asociación religiosa, el sindicato, una escuela, etcétera. El título cuarto se refiere a las personas físicas, ¿sí? Habla en general de las personas físicas, ya no de personas morales. Entonces, el título primero, disposiciones generales; el título segundo, exclusivo para morales lucrativas; el título tercero, morales no lucrativas; el título cuarto, para las personas físicas. Sin embargo, allí hay varios capítulos, porque las personas físicas nos podemos dedicar a muchas actividades. Así como nos podemos dedicar a prestar un servicio, de manera simultánea nos podemos dedicar a comprar y vender algún producto, y también nos podemos dedicar al otorgamiento del uso goce temporal. Una persona física se puede dedicar simultáneamente a diversas actividades, o una persona física se dedica a una actividad, otra a otra actividad. Entonces, en el título cuarto se regulan las disposiciones que tienen que ver con personas físicas, y dentro de los capítulos del título cuarto aparece el capítulo primero de los ingresos. Dice, así como se los pongo ahí: ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. El capítulo primero del título cuarto de la ley de renta se refiere a las personas físicas que perciben ingresos, que perciben recursos, dinero, por prestar un servicio personal subordinado. Es decir, se refiere a los trabajadores. Habla de los empleados, pero no nada más de los empleados, sino de otros ingresos que conocemos en la práctica como ingresos asimilables. Los ingresos por prestar un servicio personal subordinado, en la práctica los conocemos como salarios, previsión social, PTU, pagos por separación. Pero hay personas físicas que prestan un servicio personal y no es subordinado. Por ejemplo, cuando hablamos de los honorarios, servicios personales independientes, los honorarios, no existe una subordinación. Por lo tanto, lo que cobra la persona física que presta el servicio, el prestador del servicio, no son ingresos por prestar un servicio personal subordinado, sino son ingresos por prestar un servicio personal independiente. Recuerden que la subordinación es lo opuesto, lo contrario a la independencia. Entonces, presta un servicio de manera personal, pero de manera independiente. Entonces, uno está subordinado. ¿Qué significa estar subordinado? Está sujeto a órdenes en el servicio, a diferencia de una persona independiente. Aquí no hay que confundir, porque muchas veces se piensa que el prestar un servicio independiente significa que no le puedo exigir plazos, entregas, etcétera. Por ejemplo, el contador independiente. Yo contrato un contador que tiene su despacho. Este contador presta el servicio de manera independiente. Yo no voy a su despacho a ver cómo está haciendo las pólizas, a qué hora se presenta en su despacho, a qué hora abre, a qué hora cierra. Eso a mí me tiene sin cuidado.
Sin embargo, yo sí le puedo exigir que el día 10 me entregue el cálculo de mis impuestos para que yo pueda pagarlos. Entonces, el que preste el servicio de manera independiente no quiere decir que no le voy a exigir que cumpla con los objetivos o con el compromiso pactado. Entonces, cuando hablamos de subordinación y de independencia, nos referimos básicamente a tres aspectos. Tres aspectos que inclusive la jurisprudencia enumera. Uno de ellos es cuándo prestar el servicio, ¿sí? El segundo es dónde prestar el servicio y el tercero, cómo prestar el servicio. O que es lo mismo, cuándo hacer la chamba, dónde hacer la chamba y cómo hacer la chamba. Esa viene siendo los elementos distintivos de la subordinación. No es el hecho de que yo le entregue. Por ejemplo, yo contrato a un contador subordinado y contrato a un contador independiente. A ambos les voy a exigir que me entreguen las cifras el 10 de agosto de cada mes. Eso no significa que el independiente está subordinado. Eso es lo que le estoy pagando. En cuanto al trabajador, esa no es la subordinación, el que me tenga que entregar el resultado el 10 de cada mes. Fíjense la diferencia entre la subordinación y la independencia. El que es subordinado, yo le voy a decir, te quiero aquí de 8 a 2 y de 4 a 7. Le pongo un horario respecto de cuándo va a ser la chamba. Al que es independiente me vale a dónde haga la chamba, me vale a qué hora abre su despacho, a qué hora inicia, a qué hora sale a comer, no me importa. Esa es la subordinación y la independencia. Los dos me tienen que entregar el resultado el 10 de cada mes. Pero la diferencia está en cómo va a ser su chamba y cómo va a ser su chamba el otro. Yo ya lo estoy obligando a un cuándo a hacer su chamba. Todos los días de 8 a 2. Eso normalmente viene en el contrato de trabajo. Eso es estar subordinado. Ya no es independiente, ¿sí? El que es independiente dice, hoy no voy al despacho porque no quiero, ¿sí? O porque quiero llevar a mi familia, dar una vuelta el lunes, etcétera. A mí no me interesa si el contador fue a su despacho o no. Sin embargo, el contador que es subordinado me tiene que pedir permiso, ¿sí? Oiga, jefe, fíjese que, y si yo le doy permiso, bien, y si no, entonces primero le descuento el día y segundo lo puedo sancionar, lo puedo castigar. Entonces ahí está. ¿Cuándo hacer la chamba? El otro no me importa. ¿Dónde hacer la chamba? ¿Sí? ¿Dónde? A veces los contratos de trabajo dicen, el trabajador se compromete o se obliga a prestar el servicio en calle tal, domicilio. Ya le estoy poniendo un lugar, ya le estoy diciendo dónde va a ser su chamba, ¿sí? Mira, todos los días de 8 a 2, acá. Ahí está. Normalmente es el cuándo y el dónde están presentes en la subordinación. El otro, no me interesa dónde haga la chamba. Se va de vacaciones, se puede llevar la lab, allá está en la orilla de la playa, checando, o se va al hotel, o se va al parque, o está en la... No me interesa dónde haga el trabajo. Si el contador independiente se quiere ir de vacaciones desde el 1 de diciembre, que se vaya de vacaciones desde el 1 de diciembre. Él y yo quedamos que me va a entregar el 10 el resultado, y el 10 me entrega el resultado. En el otro no. Oiga, patrón, me quiero ir desde el 1, no, espérame. Aquí las vacaciones son tal día. Entonces, fíjense, ¿cuándo, dónde y cómo? ¿Cómo hacer el trabajo? El contador independiente a mí no me interesa. Es más, por eso lo contraté, porque yo no sé cómo se hacen los impuestos, él sí sabe. Al contador que está subordinado, a él le digo, mira, cuando imprimas este reporte, por favor le pones el logotipo de la empresa, por favor le pones autorizó fulano, ya le estoy diciendo cómo, ya no es independiente, el otro no me interesa, si utiliza una hoja de cálculo, si se compró un programa de contabilidad, si tiene un ERP, no me interesa, si lo hace con ábaco, si lo hace a mano, no me importa, a mí me entrega los resultados y se acabó. En el otro sí, esa es la subordinación. Entonces, lo que le pago a se llama, para efectos de renta, de impuestos sobre la renta, se llama ingresos por prestar un servicio personal subordinado. Lo que le pago al otro se llama ingresos por prestar un servicio personal independiente. En términos más técnicos, más propios, diríamos, lo de se llama salario, lo de se llama honorarios. Entonces, tienen una regulación en la ley del impuesto sobre la renta diferente.
Los salarios se regulan en el capítulo primero del título cuarto. Los honorarios se regulan en el capítulo segundo del título cuarto. Oye, ¿cuáles son las obligaciones del que recibe ingresos por honorarios? Ahí están en el capítulo segundo. ¿Cuáles son las obligaciones del que recibe ingresos por salario? Porque un trabajador tiene obligaciones en materia de impuestos sobre la renta. Pareciera que no, pero sí las tiene. O sea, es un trabajador, va a su empresa con su patrón y se olvida. La ley de impuestos sobre la renta le establece en el artículo 98 las obligaciones al trabajador, independientemente de las obligaciones que tenga en el marco jurídico laboral, porque el trabajador tiene obligaciones en materia laboral respecto del servicio que está prestando. En el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo se establece cuáles son las obligaciones que tiene un trabajador en el ámbito laboral. Tiene que cumplir con prestar el servicio de manera profesional, tiene que obedecer las órdenes de su patrón, tiene que cuidar las herramientas, etcétera. En la Ley Federal del Trabajo, artículo 134, vienen las obligaciones del trabajador en materia laboral. En materia de impuestos sobre la renta, las obligaciones del empleado vienen en el artículo 98. Allí, por ejemplo, le dice al trabajador la ley, tienes obligación de darle a tu patrón tu RFC. Y si no tienes RFC, le das tus datos para que él te inscriba al RFC. Esa es una obligación muy simple, en la práctica casi imperceptible, ¿sí? Pero es una obligación del trabajador. La segunda obligación dice, tienes que decirle a tu patrón si simultáneamente estás trabajando con otro patrón. Que hay trabajadores que se las ingenian, en la mañana van a una empresa, en la tarde van a otra empresa, a lo mejor en la noche van a otra empresa, porque desafortunadamente el trabajador le tiene que buscar un ingreso por aquí, otro ingreso por allá. Ahorita vamos a ver cómo nos va con ya saben quién, ¿no? Que se va a aumentar el salario mínimo según dicen a 200 pesos, vamos a verlo. Sin embargo, el trabajador le tiene que buscar, ¿sí? Entonces, está en la mañana en una empresa, está en la tarde en otra empresa, a veces en la noche en otra empresa, en los fines de semana es bombero, y luego o sea, imagínense, oye, tienes ingresos de aquí, de aquí, de aquí, dice la ley de renta, tienes obligación de avisarle a todos tus patrones que estás chambeando con otros patrones, y se lo dices por escrito. Entonces, vean las obligaciones del trabajador. Tienes obligación, en ciertos casos, de hacer tu declaración anual de salarios, de impuestos, tu declaración anual de impuestos. Entonces, el artículo 98 establece obligaciones para el trabajador. En el caso de honorarios, a partir de los artículos 100, 101, 102, se establecen obligaciones para las personas que perciben ingresos por honorarios. Entonces, el capítulo primero se empieza a regular en el artículo 94 de la Ley de Renta. En el artículo 94 habla de los ingresos por salarios, pero fíjense ustedes aquí una situación muy particular. Les acabo de comentar que la figura principal se llama subordinación, prestar un servicio personal subordinado. Ese es el elemento esencial de una relación laboral. De hecho, el artículo primero de la Ley Federal del Trabajo dice, esta ley rige las relaciones de trabajo. No el trabajo. La Ley Federal del Trabajo no regula el trabajo. La Ley Federal del Trabajo regula una relación de trabajo. ¿Y qué es una relación de trabajo? Y entonces nos vamos al artículo 20, y en el artículo 20 define qué es una relación de trabajo. Dice, para los efectos de esta ley se entiende por relación de trabajo la prestación de un servicio de manera personal y de manera subordinada. Toda la Ley Federal del Trabajo gira alrededor de este principio medular, que es la subordinación. Sin embargo, cuando hablamos de los trabajadores públicos, de los funcionarios públicos en sus distintos niveles, a nivel municipal, estatal o federal. Cuando hablamos, inclusive no como dependientes del gobierno municipal, estatal, federal, propiamente, sino a través de organismos descentralizados o paraestatales. En estos casos, esos empleados del gobierno, esos funcionarios del gobierno, no tienen una relación de subordinación.
no existe porque el gobierno no es patrón propiamente. El patrón es la persona moral, la persona física. El gobierno no funge propiamente como patrón. Hay dos conceptos en la Ley Federal del Trabajo básicos. Uno es el concepto de patrón definido en el artículo número 10 de la Ley Federal del Trabajo y otro es el concepto de trabajador definido en el artículo 8. Un patrón, trabajador, son dos figuras esenciales en la Ley Federal del Trabajo. En la relación que tiene el gobierno con sus subordinados, diríamos con sus dependientes, no existe la figura del patrón y no existe la figura de servicio personal subordinado, no existe la subordinación. Entonces, fíjense, los ingresos que reciben los trabajadores del Estado a nivel federal, municipal, el nivel que ustedes quieran, los ingresos que perciben esos trabajadores propiamente no se llaman ingresos por prestar un servicio personal subordinado. Recuerden ustedes que unos se rigen por una ley y los otros por otra ley. La Ley Federal del Trabajo aplica a los empleados de organismos particulares, de empresas particulares. Esa es la Ley Federal del Trabajo. Y a los funcionarios públicos los regula otra ley, ya no la Ley Federal del Trabajo. Es supletoria en algunos casos, pero básicamente tienen su propio marco jurídico, que es la Ley General de Trabajadores al Servicio del Estado. En esa ley no habla propiamente de la subordinación. En la Ley Federal del Trabajo sí, en la Ley General de Trabajadores al Servicio del Estado no. Por lo tanto, los pagos que recibe un empleado público técnicamente no se llaman ingresos por prestar un servicio personal subordinado. Entonces, diríamos, el capítulo primero del título cuarto de la Ley de Renta no estaría regulando esos ingresos, porque dice la ley, ingresos, la Ley de Renta dice ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Quiénes reciben estos ingresos? Los trabajadores de empresas particulares. Y lo que reciben los trabajadores de organismos públicos, eso no se llama técnicamente ingreso por prestar un servicio personal subordinado. Entonces diríamos, bueno, y entonces los ingresos que recibe un empleado público, ¿dónde se regulan en la Ley de Renta? ¿En qué parte de la Ley de Renta se regulan? También se regulan en el capítulo primero. Oye, pero no es una subordinación, no, pero por eso dice la ley, habla no solamente ese capítulo primero de ingresos por este tipo de actividades, sino otros ingresos que la ley le dice asimilables, ingresos asimilables. Una cosa son los ingresos por prestar un servicio personal subordinado y otra cosa son los ingresos de un funcionario público, de un trabajador público. Sin embargo, para efectos de impuestos sobre la renta, dice la ley en el artículo 94, para los efectos de este impuesto se asimilan a este tipo de ingresos. ¿A cuáles? A ingresos por prestar un servicio personal subordinado. Se asimilan a este tipo de ingresos los siguientes y vienen 7 fracciones. En esas 7 fracciones, la primera se refiere a los ingresos que perciben los funcionarios públicos en sus distintos niveles. Y luego la fracción segunda se refiere a, fíjense, ingresos que perciben los socios de cooperativas de producción. Un dueño de una cooperativa de producción, supongamos en un ejemplo que la cooperativa, no sé, puede ser una mueblería, puede ser una tienda, Pato Pascual, la embotelladora o la cementera Cruz Azul, que son cooperativas de producción. Sus dueños, ¿sí? En el caso de Cooperativa Cruz Azul, el señor Billy Álvarez, los socios de las cooperativas están recibiendo las ganancias de la empresa, que técnicamente se llaman rendimientos. Las ganancias que genera la cooperativa de producción las conocemos como rendimientos. Esos rendimientos, esas ganancias, no son salarios, son ganancias, son, diríamos en el término de las sociedades anónimas, son las utilidades, son la utilidad, es la utilidad, es el resultado positivo. Bueno, en la cooperativa se llaman rendimientos. Supongamos que una cooperativa tiene 5 socios, 5 cooperativistas.
Y al final del ejercicio, a ver, vendí 1,000,000 de pesos, gasté 500,000, me quedan de ganancia 500,000, me quedan de rendimientos 500,000. Y esos 500,000 se los divide a sus 5 socios. A ver, socio 1 te tocan 100,000, socio 2 te tocan 100,000, te tocan 100,000, 100,000, 100,000. Ya repartió los rendimientos, las ganancias. Esos socios tienen que pagar un impuesto sobre la renta por esos 100,000 pesos que están recibiendo, que no son dividendos. ¿Cómo se le calcula el ISR a los dividendos? Ese es un tema aparte. ¿Cómo se le calcula el ISR a las ganancias, a las utilidades? Eso es un tema aparte. Oye, ¿cómo le calculo el ISR a los rendimientos, a las ganancias que perciben los socios de cooperativas? Dice la ley de renta, el impuesto se lo vas a calcular igualito como se lo calculas a un salario. No es salario, es una ganancia, es un rendimiento. Sin embargo, dice la ley de renta, para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes. ¿Qué significa eso? Que los rendimientos de los socios de cooperativas, las ganancias, también habla de los socios de sociedades civiles, de asociaciones civiles. Las ganancias se les calcula el ISR como se le calcula a un salario. Se le da el mismo tratamiento que un salario. Eso es asimilar. Asimílalo, trátalo igualito que un salario. Ya sé que no es un salario, pero para efectos de impuestos sobre la renta, haz de cuenta que sí es un salario. Esos son los ingresos asimilables, pero el tratamiento es similar en todo, no nada más en el cálculo del impuesto, sino también en el CFDI. En un salario, ¿quién expide el CFDI? Pues el patrón. En un rendimiento, en una ganancia de cooperativa de producción, los socios, ¿quién expide el CFDI? Pues la empresa, la sociedad cooperativa. El socio no me va a dar un recibo de honorarios, una factura por esos rendimientos. Yo le voy a dar al socio un CFDI de nómina. El tratamiento es similar, por eso se asimila, trátalo de manera similar, ¿sí? Y al final del ejercicio, así como el patrón le hace el cálculo anual a sus trabajadores, así la empresa le hace el cálculo anual a los socios cooperativistas, porque el tratamiento es igual. Y entonces los socios cooperativistas están obligados a cumplir con lo que dice el artículo 98. Entonces vean aquí el tratamiento de ingresos que no son salario, pero que para efectos de la ley de impuesto sobre la renta se asimilan a salarios. Y entonces decimos, a partir del 1 de abril del 14, todos los contribuyentes cuyos prestadores de servicio lo hagan bajo el régimen fiscal de salarios o ingresos asimilados, a partir del 1 de abril del 2014 están obligados a expedir un CFDI de nómina, ¿sí? Acuérdense que el CFDI de nómina empezó en enero del 14. Sin embargo, en la resolución miscelánea de ese año, del 2014, que se publicó el 30 de diciembre del 13, casi al final del año, en esa resolución miscelánea, se dio un chance. Artículo transitorio 44º, quinto y sexto, es 44, 45, 46. En artículos transitorios 44, 45, 46 de la resolución miscelánea que aplicó en el 14, se dio chance para que se difiriera el inicio del timbrado de la nómina. Iba a empezar en el 14, ¿sí? En enero, pero se difirió 3 meses, de tal manera que todos a partir del 1 de abril ya tienen que estar expidiendo CFDI de nómina. Y si no se timbró la nómina del 14, entonces se tiene que timbrar ahorita. Porque existe una obligación, más allá de los requisitos para deducir y demás. Entonces, nada más que ya no se va a timbrar con la versión de la nómina de aquellos años, se tendría que timbrar con la versión de la nómina actual, que es la 3.3 y la 1.2. Entonces, no importa si paga salarios o ingresos que se asimilan. ¿Cuáles son los ingresos que se asimilan? Pues hay que verificar las 7 fracciones del artículo 94 de la ley de renta, porque miren, de estos asimilables,
Algunos son obligatorios y otros son opcionales.